Y es así porque estamos, bueno, aterrados de la cantidad de denuncias. A ver, eso lo vamos a discutir ahora con nuestro invitado, pero preguntarle también, ¿es que hay más casos o es que ahora las mujeres se animan a denunciar y sale en la prensa? Vamos a recibir a Cristian Bernal. Él es juez penal de sentencias, pero está muy metido en lo que tiene que ver con violencia de género. Asustado también con lo que está pasando y con estos números terribles de la cantidad de mujeres muertas en lo que va del año, de enero a principios de mayo, por decirlo así. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo a la teleaudiencia. Y sí, no me sorprende a mí porque dijimos, y siempre fue mi percepción de que una vez que salga la legislación, la 5777, que fue promulgada el año pasado, y se tipificó la figura del feminicidio, iban a saltar más casos. ¿Por qué? Y porque las mujeres víctimas de violencia y la sociedad se están animando a denunciar, a utilizar las redes sociales, a filmar. Entonces, necesitábamos esa parte de la población, pero ahora necesitamos que se mueva la otra parte, que es el Estado. Es decir, los organismos de intervención inmediata, el Ministerio de la Mujer está haciendo su parte, pero necesitamos que la Policía Nacional, que el Ministerio Público, que es dueño de la acción penal pública, empiecen a trabajar y tomar, concientizarse de esa situación y tomar el toro por las astas, como se dice, y se empiece a perseguir como deben ser estos hechos, porque si no, tenemos hasta el momento 19 casos. No digo que siempre hubo esa retórica, esa discusión. No, es que con la ley del feminicidio va a disminuir esto. Pero si tenemos una buena persecución penal y antes de eso la prevención en los colegios, en las universidades, lógico, podemos disminuir ese margen de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Sacando de lo que son la violencia doméstica contra la mujer en sus diferentes aspectos y que no siempre acaban con su muerte, ¿verdad? Que tenemos un sinnúmero. Claro, porque no podemos dejar de hablar de estas mujeres golpeadas por sus parejas, que terminan internadas con consecuencias enormes, no terminan con su vida, pero el daño que le hacen a estas mujeres, que en muchos casos no se animan a denunciar, porque o no saben a dónde ir, o porque lo que vos decías recién, juez, que de repente se tarda tanto en agarrarlo, en apresarlo, o como pasó en Ciudad del Este, tanto se tardó en emitir una orden de captura contra el agresor, que la muchacha agredida por él terminó huyendo con él. Entonces todo es muy complicado. Cuando la mujer finalmente toma la decisión de denunciarlo, no hay ese respaldo institucional a la misma medida y con la misma velocidad. Y el problema es la formación cultural, primeramente de nuestra sociedad, luego de la Policía Nacional, luego los propios juristas, porque tenemos que partir de la base que dentro de la propia Policía Nacional como dentro de la justicia hay agresores. Siempre esa es la temática en los cursos que se da, ¿verdad? Uno no puede tapar el sol con un dedo y te llevan a situaciones gravísimas, como el caso, un ejemplo, un caso práctico de un hombre que tenía una prisión domiciliaria en un tipo penal de violencia doméstica, fue a cometer un crimen atroz hace un tiempo, era un personal policial. Y los sistemas de justicia, existen protocolos, dentro del sistema de salud existen protocolos de actuación, pero no se aplican. Entonces es una realidad. ¿Por qué no se aplican? Y tendríamos que ver, por eso siempre dijimos de ver, porque esta legislación también habla de la responsabilidad personal de cada funcionario público. Un policía, un funcionario público, un personal de blanco que atienda a una mujer víctima de violencia, un funcionario público, un funcionario del Poder Judicial, un propio juez que atienda un caso, sea de paz o de primera instancia, y ver un poco la responsabilidad penal, porque o si no, vamos a continuar con las legislaciones, vamos a seguir creando leyes, pero la desprotección y la violencia contra la mujer, y que los propios medios de comunicación en muchos casos lo hacen, porque también analizamos la violencia telemática que figura dentro de esa legislación. La legislación 5777, que fue promulgada en diciembre, con muchas críticas y mucho rechazo a algunos sectores radicales de la sociedad paraguaya que no entendían tampoco, pero lo mismo rechazaban por el solo hecho de rechazar porque se le decía o porque creía que no era así. No. Ahí define la figura de la violencia contra la mujer, define la figura de la violencia psicológica, de la violencia telemática a través de los medios. Y yo creo que en el sentido que el Ministerio de la Mujer está haciendo lo posible de llevar adelante, de aplicar con otras ONG como ONU Mujeres, como con otros organismos y el Estado paraguayo también, de la propia Corte, ya nos hemos reunido en el mes de enero con la ministra Alicia y otros gremios de juristas para poder bajar eso al Poder Judicial. Y bueno, yo creo que ya es hora que podamos hacerlo y que tengamos una sola forma de actuación en la justicia. A lo mejor que no sea, como vos decís, rápida, pero que sea efectiva. Entonces ahí va a disminuir porque el agresor
no siempre es un mal que es incurable. El agresor tiene que ser tratado. Muchas veces ahí entran otros organismos como el Ministerio de Salud y otras instituciones que esa ley 5.777 establece y enmarca a todos dentro de sus funciones, ¿verdad? Supongamos que ahora están viendo esta nota mujeres que tienen miedo, que son agredidas por sus parejas y demás, y dicen, bueno, está bien, yo soy fuerte y tomo la decisión de denunciar. ¿Por dónde empieza esta mujer que está viendo ahora que es víctima de violencia en su casa, pero no sabe qué hacer? ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar? Y el primer paso que debe dar, si no puede dar ella, es su familia. Denunciar, y existe un número, SOS Mujeres, no recuerdo ahora el número, pero está a disposición 24 horas. 137 creo que es. 130, está a disposición 24 horas, o acudir a una comisaría cercana, a un juzgado de paz cercana o cercano, y puede ser ella, alguien de su familia o su propio vecino. Como siempre se dice, que muchas veces un vecino con un grito puede salvar a la mujer de la muerte. Entonces es acudir, animarse a acudir. ¿Cuáles son los pasos? Supongamos que finalmente decide y se va a la comisaría. Sí. ¿Pero qué tiene que pensar la mujer? ¿Que se va a la comisaría y después vuelve? ¿Pero en qué momento actúa la policía y se va a enterar el marido y le va a volver a golpear? O sea, existe un protocolo de actuación, y ahí sí tienen que entrar las instituciones internas a depurar y a sancionar al personal policial, a los operadores de justicia, llamarles fiscales, o a los jueces que operan de forma inoperante e ineficiente. Es decir, la mujer que es víctima de violencia se sabe y se está enseñando y hace años se maneja, tiene que tener un protocolo de atención, no tiene que revictimizarla uno a la mujer en el momento. Un ejemplo, una mujer golpeada se va y le recibe un personal policial hombre, por lógica ellos tienen que saber que tiene que venir una personal policial mujer a atenderle y a recibirle su denuncia. Porque ¿qué pasa, Natalia? Acuérdate que acá hay un aspecto muy delicado que siempre se pierde de vista, que es que hay niños de por medio. Cierto. También entra la CODENI, otro organismo. Lógicamente lo que la ley da son las herramientas, pero somos nosotros los que aplicamos. Entonces ese es el problema muchas veces, los hombres o las mujeres que están en los cargos y que todavía no asimilan que, por ejemplo, dentro del Ministerio Público se dio una cifra que fue la segunda causal de denuncias a nivel nacional, la violencia contra las mujeres. Entonces, esto es algo serio, es una pandemia, y que nosotros podemos, poniendo cada uno de su sector, incluyéndolo a ustedes con la campaña de concientización, y tratar que la sociedad visibilice esto, que se dé cuenta que esto convive con tu vecino, convive con alguien de tu familia. Siempre hacemos la pregunta, ¿conoces a alguien que fue víctima de violencia en tu entorno, en tu familia? Siempre hay respuestas positivas. Como abogado y entendido y juez, ¿qué pasa si uno es testigo de lo que pasa en la casa de al lado, pero no acciona, no reacciona, no denuncia, no pasa? ¿Se vuelve cómplice si algo le pasa a la vecina? Y hay que valorar la figura jurídica, porque acuérdate que hay tipos penales de omisión auxilio. Es decir, si esa mujer llega a ser víctima de muerte y algún fiscal, una fiscala llega a hacer una investigación y ve que la persona estaba gritando, que pedía auxilio, y que la persona de al lado, un ejemplo nada más, no le hizo caso y pudo haberla escuchado, ¿por qué no? Porque es una persona que pudo auxiliarla o pudo darle una ayuda muy eficaz para salvar su vida, ¿verdad? Acá lo importante es aprender a saber primero cómo denunciar, cuáles son los pasos, que existen protocolos, que está más o menos todo ordenado como para que la mujer pueda salir de ese círculo vicioso, que es tan difícil para la mujer, porque, a ver, tomar valor para denunciar a tu pareja y replantearte tu vida sin el apoyo económico, que también es un tipo de violencia de tu pareja, es muy difícil para la mujer. Pero hacerle saber a esas mujeres de que hay un protocolo armado, de que hay un camino realizado y que tienen que tener valor para denunciar y que se puede empezar una vida nueva. Sí, se puede, y esto dijiste bien, está un protocolo armado, ya tienen conocimiento. Acá no pueden los operadores de justicia ni la Policía Nacional decir que no existe, que no conocen. Es un tema ya por demás hablado, tratado, se dio un paso importantísimo con esta ley, no es todo, se busca otros aspectos, otras situaciones para cubrir eso, pero tenemos, por ejemplo, las redes sociales, que son muy importantes en estos casos, porque muchas veces la gente compartiendo esas situaciones puede a través de la tecnología también informar, comunicar, y se guarda la identidad de esas mujeres. Por eso le digo, siempre es bueno trabajar en conjunto en las instituciones, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, el Ministerio Público, y bueno, tratar de darle una respuesta, porque muchas veces ellas no pueden salir de ese ciclo de violencia solo, no van a poder.
Entonces tienen que ir acompañadas de un psicólogo, de un psiquiatra, y eso provee, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, y el propio Ministerio Público tiene su centro de atención a víctimas también. ¿En qué estamos más atrasados? Culturalmente. No tengo duda de decirte, culturalmente. Es decir, en el pensamiento androcéntrico de la sociedad paraguaya, en mucha hipocresía de algunos sectores muy radicales de la población, y necesitamos avanzar en eso, Natalia, porque nosotros queremos una sociedad libre de violencia. Y cuando hablamos de violencia, empecemos por la violencia contra la mujer, que es un mal que viene de hace años y es por una formación cultural. Estuvimos hablando entre cámaras de lo duro que fue la sanción de esta ley, en donde propias mujeres se oponían y propias mujeres miembros del Congreso se oponían. ¿Por qué? Y porque tenían algunos estigmas religiosos, morales, y que no tienen nada que ver con la violencia contra la mujer. Entonces creo que en eso estamos atrasados. Y acá simplemente es encaminar todos hacia tener una sociedad libre de violencia contra la mujer y bueno, continuar cada uno de nuestros ámbitos colaborando con esto, ¿verdad? Dando publicidad, hablando así, invitando a paneles de debate, haciendo concientizar a la gente, especialmente del interior. Vamos y cuáica tuvo denunciar, Anipe Cujilletti. Esas cosas, esas formas de expresarle a la sociedad es la que le da valentía a las mujeres o a los familiares para denunciar. Y es así. Y por último, ¿cómo adelantamos este atraso que tenemos? ¿Cómo de alguna manera, no sé, las escuelas puedan colaborar con la misma enseñanza, los padres, pero con una enseñanza quizás distinta a la que la madre recibió siendo víctima de violencia? Porque también hay que analizar un poco de dónde viene cada uno. Pero la escuela, qué importante que es también. Es demasiado importante. Sabemos que cada uno somos un universo, psicológicamente y socialmente, pero empezando con las escuelas, empezando en las primarias, en los momentos de la educación sexual. Es decir, yo no soy psicólogo, pero trabajo en el área forense y es demasiado importante. Eso, empezar ya a concientizarle a los varones de la importancia del respeto a la mujer. Y luego también en las universidades. Hay universidades, por ejemplo, que están con proyectos ya de incursionar y de tener la materia género. En la Escuela Judicial del Paraguay se estudia una materia que se llama género y no tiene nada que ver con una sociedad, con un constructo sociocultural, sino se enseña esto que nosotros estamos hablando, el respeto a las mujeres y bueno, a la libertad también, porque estamos en un país donde sabrás que nuestra Constitución Nacional habla de que tenemos varios sectores con diferentes personalidades y opciones y hay que respetarlos, simplemente Por eso. último, ya no le robamos más tiempo, ¿cómo revertimos estos números terroríficos con los que arrancábamos la entrevista? Que ya en lo que va del año casi superamos la mitad, aproximadamente la mitad de los casos del año anterior. Y estamos a 5 meses de haber iniciado el año. ¿Cómo se revierten estos números? ¿Cómo recuperas una mujer muerta? Es siempre la pregunta que hacemos. Es muy difícil. Es decir, de acá, para fin de año, ver un poco, insistir un poco en las políticas públicas, tanto del Ministerio Público, te insisto una vez más con el Ministerio Público y la Policía Nacional, porque son los primeros generalmente en entrar en contacto con una mujer víctima de violencia. Que ellos se concienticen, que el próximo fiscal o la fiscala general del Estado que asuma el compromiso de ponerse también en la lucha contra la violencia a la mujer y que apoye al Ministerio de la Mujer, que me cuenta que está trabajando ya, y otro organismo que están trabajando hace años, están tratando de sumar para ir teniendo una vida sin violencia. Y creo que si hacemos eso, y ustedes como medio de comunicación, de hacer estos debates, de tener testimonios de mujeres víctimas de violencia, porque hay varias, o que sobrevivieron, es bueno eso, porque impregna más, alienta a otras a seguir denunciando. Gracias, doctor. Por favor, a las órdenes.